Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Casa Semefi. Sean bienvenidos todas las personas que nos acompañan virtual y presencialmente. Gracias por ser parte de esta mesa de diálogo. Gracias a todos. La mesa de diálogo, salario digno y responsabilidad social empresarial, en la que participamos la Coparmex, la Cana Sintra, Acción Ciudadana frente a la Pobreza, CEMEFI, Aliarse, UCE Muniapac México, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, México Digno y la Alianza por la Prosperidad de Guanajuato. Agradecemos también la presencia de los periodistas que se han interesado en el tema y nos acompañan hoy. Muchas gracias. A través de esta iniciativa, buscamos destacar el potencial del compromiso con el salario digno para avanzar hacia una cultura de trabajo digno y justicia social. Porque estamos convencidos que el mundo laboral y la voluntad empresarial pueden tener un rol clave en la erradicación de la pobreza y en la movilidad social. El empleo formal debería garantizar superar la pobreza y permitir acceder a una vida digna. Pero en México, eso no es una garantía. El salario mínimo no es suficiente para que las personas trabajadoras puedan adquirir 2 canastas básicas, que es lo necesario para que una familia en promedio de 4 personas con 2 ingresos sobreviva. No solo no es suficiente, sino que está lejos de cumplir con un salario digno. La Coalición Mundial por el Salario Digno define que los elementos de un nivel de vida digno incluyen alimento, agua, vivienda, educación, asistencia médica, transporte, ropa y otras necesidades esenciales, incluidas provisiones para hechos inesperados. Como promotores de la responsabilidad social empresarial, hoy estamos aquí, organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales y empresas reunidos con la convicción de que la responsabilidad social debe de empezar por poner a la persona en el centro, por no dejar a nadie atrás. Y esto significa poner los derechos laborales al centro de la empresa como parte del modelo de negocio. Hablar de poner a la persona en el centro solo será congruente si nos preocupamos por las y los colaboradores que ganan menos en nuestras empresas. Y nos comprometemos con ellos a garantizar que su familia no viva en pobreza y que tenga una vida digna sin carencias. El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, en su informe Abordar la desigualdad, una agenda para la acción empresarial, plantea un plan con 10 acciones. 1. Implementar los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU. 2. Crear productos y servicios esenciales más accesibles y asequibles. 3. Crear espacios de trabajo diversos, incluyentes y equitativos. 4. Preparar a las personas para el trabajo del futuro. 5. Garantizar trabajos estables, seguros y suficientes. 6, que es el propósito que nos reúne hoy, pagar y promover salarios e ingresos dignos. 7, apoyar y respetar la representación organizada de trabajadores. 8, apoyar políticas públicas efectivas. 9, adoptar prácticas fiscales responsables. Y 10, hacer realidad una economía de impacto neto cero para la naturaleza. Aunque, como pueden ver, este plan es muy amplio. Y en materia de derechos laborales, todos sabemos que tenemos muchos pendientes, como la equidad de género, igualdad de oportunidades, no discriminación, un sistema de cuidados, bueno, y muchos más.
tenemos que reconocer que es básico que la remuneración sea suficiente para no vivir en pobreza. Los niveles de pobreza laboral en México aún son inaceptables. Es por esto que hoy renovamos el compromiso de los aquí presentes para impulsar que las empresas socialmente responsables se comprometan en encontrar caminos para que ningún colaborador gane menos de 2 canastas básicas. Además, las empresas que pagan salario digno a todos sus colaboradores participan activamente en la disminución de la brecha de desigualdad y en la construcción de un México justo, fomentando así la paz social. Y según informan quienes ya lo adoptaron y hoy van a escuchar ejemplos de ello, tiene múltiples beneficios para la productividad. Agradecemos nuevamente a la prensa, a los medios de comunicación que nos van a ayudar a extender nuestra invitación a todas las empresas, a tocar sus corazones para que se sumen a esta causa. Muchas gracias y bienvenidos. Ahora tengo el gusto de dejarlos con Charcy Molina. Le agradecemos mucho su apoyo este día. Ella es una joven empresaria, presidenta nacional de Jóvenes Aliarse y consejera nacional de Coparmex. Gracias. Hoy Charcy nos acompaña como moderadora. Te paso el micrófono. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Pilar, por la invitación a moderar este pronunciamiento que definitivamente va a ser trascendental para el país, revoluciona a todos los emprendedores, a los empresarios, y creo que vamos a marcar un gran camino. Me siento muy feliz de estar aquí y sobre todo por la información y las grandes personalidades que vamos a tener. Y justamente pues agradecer a la gran mesa de lujo que tenemos, importantes liderazgos empresariales que contamos aquí con su presencia, y también agradecer, como bien decías, a los medios de comunicación que hoy nos van a apoyar con esta importante información que se va a dar a conocer. Platicarles también un poquito de la dinámica con la que vamos a estar viviendo el día de hoy, y esto es que vamos a llevar a cabo 2 bloques. El primero va a ser de este pronunciamiento y el segundo va a ser con unas mesas de trabajo en donde se va a construir y se va a marcar la ruta precisamente de lo que hoy nos importa, nos mueve y nos tiene aquí, el salario digno. Así que pues vamos a dar inicio a esta gran presentación, y para ello me gustaría, por favor, escuchar a Rogelio Gómez Hermosillo, quien es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Te pedimos, Rogelio, que nos hagas una radiografía de la pobreza y su relación con el sistema laboral, que es un importante foco en la agenda y en la recuperación de los bajos ingresos laborales, y qué se requiere para poder lograrlo y avanzar. Por favor. La presentación, por favor. Muy buenos días, qué gusto. Estoy realmente muy emocionado de poder compartir esta mesa, y creo que es un momento muy oportuno porque se acaban de dar a conocer nuevas cifras de pobreza, y yo creo que más allá de discusiones políticas que acá no vienen al caso, tenemos que ser muy claros que no se pueden echar las campanas al vuelo. Si me pones la siguiente, porque todavía tenemos a 46, casi 47 millones de mexicanas y mexicanos que viven en pobreza, y a 56 que no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, el umbral de pobreza que se mencionaba. Entonces, ciertamente es buena noticia que se haya reducido, sobre todo de 2018 a 2022, pero todavía falta mucho. Ahora, sí es muy importante dejar muy claro, siguiente, por favor. La causa principal que explica la reducción de la pobreza no son los programas de transferencias gubernamentales, sino la mejora del ingreso del trabajo, la mejora del ingreso laboral de quienes trabajan, ¿no? De las familias, de las personas trabajadoras y pues de las empresas que los pagan, ¿verdad? Es el trabajo. Entonces, el motor
O sea, el ingreso creció en promedio 4% y el ingreso laboral 2%, pero lo interesante es esto. En los hogares del decil más bajo, ya saben que son 10 grupos de hogares que van del menor ingreso al mayor, entonces en los hogares de menor ingreso creció 30% el ingreso del trabajo. 20 el ingreso completo, 30 el del trabajo, en el siguiente 14, en el siguiente 7. Entonces, 2% en promedio, sí, pero concentrado en los hogares de menor ingreso. Entonces, esa es una buena noticia. La siguiente es que todavía nos falta, porque de todos modos el ingreso laboral sigue siendo bajo. El punto medio, la mediana del ingreso, donde se ubica, no el promedio, sino la mediana, donde está la mitad de la gente, son 10,200 pesos y todavía es arriba del promedio del decil 4, está abajo de 2 canastas básicas por persona. Y recuerden que esto es ingreso por hogar. Entonces, fíjense, estamos en un momento muy interesante. El impulso del crecimiento del ingreso laboral es el que nos está ayudando a reducir pobreza, pero nos tiene que ayudar más porque todavía le falta. Y por eso es tan importante esta reunión. Siguiente, por favor. Entonces, ¿le dan la siguiente, por favor? A ver, este es el dato. Estos son datos de mayo. Hicimos esta escala del trabajo digno. Tenemos 8,600,000 personas registradas en el IMSS, en empresas formales que no ganan lo suficiente para 2 canastas básicas, que ganan menos de 8,600 pesos. Está chistoso porque es 8,600,000, 8,600 pesos, pero bueno, así salió. Se mueve un poco. Son casi 4 de cada 10, 39% de todos los trabajos formales. Entonces yo digo y les propongo, aquí de irrespetuoso y provocador, que ese es nuestro KPI. Por lo menos las empresas formales, a la gente que tiene trabajo formal, no tenga a nadie en ese lugar de la escalera. Se ve medio fea, ¿verdad? Pero es el lugar anaranjado. Y yo les aseguro que si se mueve ese lugar anaranjado y lo bajamos a casi 0, también va a bajar mucho el rojo, que son la gente que tiene trabajos informales, o sea, sin derechos laborales y sin protección social. Entonces, por cierto, de los 8,600,000, poquito más de la mitad están en empresas grandes y medianas. Entonces, tenemos que ayudarles a las pequeñas y micro, pero yo digo que el impulso que tiene que salir de hoy es que las medianas y grandes ya entiendan, por el amor de Dios, que tienen que tener nóminas libres de salarios de pobreza. Y eso es nadie ganando menos de 8,600 pesos. Pero ese no es el objetivo de esta reunión, como nos lo van a explicar quienes sí son empresarios y líderes empresariales, es llegar a ingreso digno. Entonces, termino, que se entienda. Salario suficiente es solo suficiente para superar el umbral de pobreza. 2 canastas básicas. No es para resolver la vida digna, pero es por lo menos para que ya no, quien trabaja no sea pobre. 8,600 redondeado ahorita. Entonces, ese es el que tenemos que empujar como, pero es solo el primer paso. Vamos, creo yo, y eso, por eso venimos a esta reunión al diálogo y me encanta compartirla con Coparmex, con Canacinta, con México Digno, con la Alianza para la Prosperidad y con muchos otros con los que hemos venido hablando de esto y que están clarísimos que vamos por ingreso digno, que es que la gente viva sin penurias, viva con dignidad, viva con decoro. ¿De acuerdo? Y esa cantidad sí no es fija. Todo el mundo en los medios me dice, pero di la cantidad. Pues yo qué sé, porque es diferente de cada lugar, depende del tamaño del hogar. Quieren una cantidad, anda por los 11, 12, para que junten un hogar con 2, como dijo Pilar, 24, 25. Pero eso se tiene que ver en cada lugar, no es cantidad fija. Entonces, yo les agradezco mucho y la verdad, felicito y les agradezco. ¿De qué lado están? No, acá también. ¿De qué lado están los representantes empresariales junto con Ricardo? Y felicito al CEMEFI, porque la verdad es que está clarísimo que no puede haber responsabilidad social empresarial que no empiece por casa, por la nómina, por quienes trabajan. Quien trabaja no debe ser pobre y eso puede ser el corazón o uno, por lo menos de los corazones de la responsabilidad social empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Definitivamente, pues, nos hace volver a poner los ojos en el foco y darnos cuenta de la urgente necesidad que tenemos de avanzar. Y creo que hablando de la canasta básica y hablando de un esquema familiar y hablamos del país y ver esta cruda realidad también nos lleva a darnos cuenta que en medio de esto hay familias y hay niños que necesitan que sus papás tengan un salario digno para tener una alimentación de calidad que les permita acudir a las escuelas,
bien alimentados, bien nutridos, para que ellos puedan estudiar y el día de mañana son el presente y el futuro de este país en el sector empresarial. Si no ponemos ojo en esto, si no nos damos cuenta que eso es lo que lleva el huevo, la leche, el pan, ahí estamos no solamente viendo el salario, sino viendo que a través de ello se está creando y se está formando el futuro y el presente de nuestro país. Muchísimas gracias, Rogelio, por ponernos estos números al frente, porque yo creo que muchas veces queremos verlo y a veces hacemos como que no lo vemos, pero ahí están. Y bueno, ¿quién mejor para también hablarnos no solamente del tema de salario digno, sino toda la composición de un modelo de desarrollo inclusivo que José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex? Agradecemos mucho tu presencia, Pepe, con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto y admiración. Agradecerte que te encuentres esta mañana con nosotros y nos puedas presentar el modelo de desarrollo inclusivo de Coparmex Nacional. Y agradecemos a CEMEFI esta iniciativa de reunirnos para plantear qué es lo que tenemos que hacer para lograr ese ingreso digno. Desde luego, Rogelio, tomamos el reto y vamos por el mismo objetivo. Y nos parece en Coparmex que vale la pena tener un poco de perspectiva de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Y eso, Rogelio, además coincidimos, 2016 eran los tiempos en que el salario mínimo estaba indexado a todo. Eso, si subía el salario mínimo, subían los créditos hipotecarios, subían las multas, subían los servicios, y eso generaba inflación que lo que ocasionaba es que se perdiera el poder adquisitivo de los trabajadores. Primer objetivo fue desindexar el salario mínimo. Y una vez que se logró eso, entonces pudimos empezar a impulsar, subir el salario mínimo sin que generara inflación. Y desde el 2016 lo hemos logrado, en donde ha sido un análisis para ir subiendo el salario mínimo, cuidando dos variables. Una es que no genere inflación, y hasta la fecha no ha generado inflación el subir el salario mínimo. No quiere decir que no lo pueda generar en el futuro, y por eso lo tenemos que seguir observando. Pero hay otra variable que tenemos que cuidar, que es que no genere informalidad. Más de la mitad de la economía está en la informalidad. ¿Y por qué nos preocupa? Porque es en donde se pagan los salarios más bajos y los trabajadores que están en la informalidad no tienen seguridad social. Por eso tenemos que trabajar para incluirlos, todos los que están en la informalidad, para que tengan no nada más un mejor salario, sino también tengan esa seguridad social. El siguiente objetivo que nos pusimos después de desindexarlo es alcanzar para una persona que gana el salario mínimo la canasta básica. Esto ya se logró en todo el país. Y el siguiente objetivo es lo que en Coparmex llamamos la línea del bienestar familiar. Esto atiende a lo que nos dice INEGI. En promedio, una familia en México son 4 personas, 2 trabajan, 2 salarios mínimos tienen que alcanzar para estas 2 canastas básicas, tienen que alcanzar para que los 4 integrantes de esa familia tengan acceso a la canasta básica. El objetivo pensamos que se puede cubrir en el 2026 y el monto coincide, 8,550, 8,600, tomando en cuenta que el salario mínimo alrededor de 6,300. Y entonces la propuesta que hacemos a las empresas es no se esperen a que el salario mínimo llegue a ese nivel, sino cada empresa, en la medida de sus posibilidades, pague al menos ese salario digno, que nos permita tener ese alcance para las familias en nuestro país. Sin embargo, a la hora de proponer este monto a las empresas, la respuesta ha sido extraordinaria y nos han dicho, eso está bien, pero ¿por qué no nos vamos más arriba? Y entonces, bueno, ya escucharemos el día de hoy en esta mesa algunos ejemplos muy prácticos de qué significa el siguiente nivel. Pero básicamente lo que hemos encontrado en algunas empresas que nos han dicho es que ven cuánto es lo que gana la persona que menos gana en su empresa y cuánto
no nada más para llegar a estas 2 canastas básicas, sino para tener acceso a un ingreso digno, que significaría que ese colaborador pueda comprar los productos y servicios que nosotros hacemos. Y ahí llegamos a la cifra de alrededor de 11,400. Las empresas que han entrado en ese compromiso, lo que nos dicen es que se ha logrado que esos colaboradores que ganaban menos, al subir ese nivel, tengan no nada más ese ingreso, ese salario digno, sino ese ingreso digno que les permite, digamos, aspirar a una vida mejor. Curiosamente, esto genera también un efecto muy positivo en las empresas, una respuesta de los colaboradores de un mayor compromiso que está incidiendo también en aumentar la productividad. Entonces, con este esquema, estamos convencidos que lo que tenemos que difundir es que, independientemente del trabajo, de seguir subiendo el salario mínimo, cuidando, repito, que no genere inflación ni informalidad, el llegar el mensaje cada vez más empresas, y ese es el compromiso que tenemos en Coparmex y que invitamos a los otros organismos empresariales a hacerlo, a que al menos paguemos ese ingreso digno. Muchas gracias. ¿No? Ahí está. Eso se escuchó ya mucho más alentador, así que vamos por buen camino. Y qué mejor que también recordar que Coparmex fue un impulsor clave para el salario digno, y qué mejor que ahora pues también sea para el salario mínimo, y qué mejor que ahora sea para el salario digno. Creo que agradecemos la presencia y el compromiso de Coparmex, y sobre todo hacerlo de manera voluntaria, invitar a todos los centros empresariales, a todos los socios que pertenecen a Coparmex, siendo uno de los organismos empresariales más importantes del país, y marcar, ser como punta de lanza, llevar esta iniciativa, creo que va a mover a muchos para poderse sumar a este gran proyecto. Y en este mismo tenor, me gustaría cederle la palabra a Lucero Carreón, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Canacintra, quien nos viene a platicar sobre las acciones para reconocer a empresas que pagan un salario digno. Adelante, Lucero. Gracias. Buenos días a todos los aquí presentes y a la audiencia también que nos acompaña de manera remota. Así como a los organizadores, por supuesto, al CEMEFI, a los demás organismos empresariales y organismos de la sociedad civil, a los medios, por supuesto, que aquí nos acompañan en este gran evento, Mesa de Diálogo sobre el salario digno y responsabilidad empresarial. En nombre de la profesora Esperanza Ortega Sar, presidenta nacional de Canacintra, agradezco la invitación a este importante evento y aprovecho para extender el cordial saludo que me pidió hacerles llegar. Es para mí un honor estar aquí y hablarles sobre un tema de vital importancia en nuestra sociedad, que es el salario digno. El concepto de salario digno ha sido un pilar fundamental en la lucha por la justicia laboral y social, y su evolución refleja el proceso y los desafíos que hemos enfrentado como sociedad. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Sin embargo, la noción de salario digno va más allá de esta simple transacción económica. Implica la garantía de un nivel de remuneración que permita a los trabajadores y sus familias vivir con dignidad, acceder a necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, seguridad y atención médica, participar activamente en la vida social y cultural de su comunidad, el cuidado del medio ambiente. Pero sobre todo, considero que el salario digno debe dar esa satisfacción y orgullo por sacar adelante a la familia. A medida que las sociedades han avanzado, los movimientos laborales y las luchas sindicales han desempeñado un papel crucial en la mejora de las condiciones laborales y en la búsqueda de salarios más justos. A lo largo del tiempo se ha observado
una tendencia a incrementar los salarios en línea con el crecimiento económico y la productividad, con el objetivo de asegurar que los trabajadores compartan los beneficios de su esfuerzo y contribución a la empresa. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, destacó que México ha sido testigo de un aumento del 43.6%, lo que ubica como el país con el mayor aumento salarial dentro de los países miembros de la OCDE. Pasó de 88.36 pesos en el año 2018 a 207.43 en este año. Sin duda, este sexenio será recordado por el incremento al salario mínimo. La economía de un país está influida por múltiples factores que afectan la posibilidad de establecer y mantener salarios dignos. Entre estos factores se incluyen la inflación, que ya nos decía aquí don Pepe, el costo de vida, la productividad, la oferta y la demanda laboral, la inversión en educación y capacitación, así como las políticas gubernamentales relacionadas con la seguridad, el empleo y la protección social. Es fundamental que los gobiernos implementen políticas que promuevan un ambiente económico saludable y equitativo, donde la inflación se mantenga bajo control y el acceso a la educación, capacitación y oportunidades sea algo alcanzable para todos. Pero ahora sí, quiero hablarles de los empresarios, quienes desempeñamos un papel fundamental en la mejora de las condiciones de trabajo y la promoción de la movilidad social y, desde luego, en la economía de cualquier país. ¿Qué estamos haciendo? Resulta importante considerar a la innovación, el conocimiento y el desarrollo de talento y sus capacidades como factores fundamentales para el crecimiento tanto de los individuos como de las empresas. Son acciones generadoras de mejores condiciones y de la promoción de la movilidad social. Necesitamos empresas cada vez más ricas y más grandes para que puedan trasladar este beneficio y estos salarios que estamos buscando. Dependemos de la innovación, del conocimiento, del aprendizaje continuo, del desarrollo de capacidades, que es algo en lo que apostamos en Canacintra, fomentar dinámicas y participación de los empleados, entornos saludables y agradables, diversidad e inclusión, promover un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. La pandemia nos dejó que todos los colaboradores queremos más tiempo justamente para la familia, para este salario y vida digna. Un tema importante que no quiero dejar de mencionar es la inclusión de mujeres y la reducción de brecha de género. El desarrollo de los países se relaciona con el nivel de inclusión de las mujeres en los ámbitos socioeconómicos y tiene un ranking. Y México ha retrocedido 2 puestos del 2022 a 2023. Nada más para cerrar, les quiero decir que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares realizada por el INEGI el año pasado y publicada el mes pasado en julio, el ingreso promedio trimestral de los hombres fue de 29,285 pesos y el de las mujeres de 19,081. Es fundamental, como parte del salario digno, tomar acción y reducir esta brecha de género. Hagamos este compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero, por compartirnos acciones concretas en este tema, pero también sabemos que para que las empresas avancen y podamos lograr el objetivo que nos mueve, necesitamos también un compromiso social. Y para ello me complace tener la oportunidad de agradecer a Lourdes Gómori, presidenta de la Confederación USEM, Unión Social de Empresas de México, que se haya tomado el tiempo, y le agradecemos a Lourdes, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, me gustaría, si por favor me pueden apoyar presentando su video que Lourdes nos hizo favor de grabar, por favor. Buenos días a todos, les mandamos un cariñoso saludo desde Mérida, Yucatán, donde estamos elaborando el plan de trabajo del próximo año. No pudimos acompañarles en persona, pero les mandamos nuestro mensaje a través de los maravillosos medios digitales que hoy tenemos al alcance.
Muchísimas gracias a nuestros colegas de USEM, nuestros compañeros por representarnos, y les mandamos muchos saludos y mucho agradecimiento, sobre todo frente a la pobreza, a CEMEFI y a Coparmex por esta iniciativa. Buenos días, muchas gracias a Acción Ciudadana frente a la Pobreza, a Coparmex y a CEMEFI por convocarnos a esta mesa de diálogo sobre el salario digno y la responsabilidad social empresarial. Soy Lourdes Gómori y tengo el honor de presidir a la Confederación USEM. ¿Qué tal? Soy Alejandra Peña, la directora general de Confederación USEM, y les platico que la Unión Social de Empresarios de México es una asociación civil fundada en 1957 por un grupo de empresarios comprometidos en lograr empresas y sociedad a la medida de la persona, dispuestos a trabajar por el bien común. En USEM trabajamos en la construcción de una sociedad justa, fraterna, incluyente y sostenible, digna del ser humano, a través de la transformación del mundo del trabajo a la luz del pensamiento social cristiano. Buscamos que la persona sea el centro, el fin y el agente de toda actividad económica, que la empresa y la vida socioeconómica se ponga al servicio de la persona y la familia. Asimismo, promovemos que la empresa centrada en la persona pueda mejorar las condiciones de vida y facilitar el pleno desarrollo de los hombres y mujeres que la integran y con los que se relaciona de forma sostenible y sirviendo al bien común para lograr una sociedad más justa y humana. Estamos comprometidos con una visión integral de la responsabilidad social empresarial, contribuyendo a la formación de la conciencia social de las y los empresarios, así como de sus colaboradores. Por ello, promovemos entre nuestra comunidad una forma de gestión que respeta en su totalidad la dignidad de las personas y los medios necesarios para su desarrollo integral. Como eje central de las actividades de USEM, contamos con programas de formación humana y social para empresarios y dirigentes de empresa que coadyuven a la construcción de empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Asimismo, contamos con un fuerte enfoque de acompañamiento para aquellos empresarios, empresarias que quieran llevar a su empresa de acuerdo a su fe y a los principios y valores en los que se fundamenta la doctrina social de la Iglesia, viviendo ambos aspectos en plena congruencia, uniéndose a los empresarios para contribuir y compartir buenas prácticas y con el ideal de ser testimonios de vida para su comunidad, en lo que se ayudan unos a otros para hacer las cosas mejor y lograr la transformación real del mundo del trabajo. Estamos convencidos que el diálogo es la puerta para construir juntos un mejor México para todos. Trabajamos juntos en generar un ambiente de confianza para un diálogo social constructivo y apostemos por la creatividad de contar con nuevas formas de empresa e incluso de economía, que permite un país con más y mejores oportunidades para todos. Una economía moderna que, lejos de ofrecer solo mano de obra barata, cuenta con grandes talentos, capacidad de formación en habilidades innovadoras, conducida en estricto apego al Estado de Derecho, promoviendo así un desarrollo incluyente. Construyamos valor agregado en las empresas que sea equitativamente distribuido entre todos los participantes. Por ello, el día de hoy, desde el USEM, validamos nuestra voluntad y compromiso con la iniciativa que nos reúne en este importante evento, de promover el salario digno, que permita a todo colaborador cubrir sus necesidades familiares por encima de lo básico, así como a seguir impulsando su desarrollo integral, teniendo a la persona como centro de la actividad económica. ¿Cómo lo haremos? Nos comprometemos a impulsar esta iniciativa desde nuestro comité de formación, a ponerlo al alcance de líderes y directivos empresariales que son parte de USEM mediante nuestras acciones de acompañamiento, promoviendo el intercambio de buenas prácticas. Como voz autorizada e interlocutor legítimo, a través de nuestros esfuerzos de comunicación institucional, sumándonos a nuestros aliados para impulsar juntos la construcción de una sociedad justa, fraterna y humana. Muchas gracias.
Agradecemos a la presidenta y directora de USEM, así también como a las personas de USEM que nos acompañan de manera presencial en esta sala. Muchísimas gracias por estar aquí y por su compromiso. Siempre hemos dicho que en la USEM nos formamos los empresarios y creo que el video de Lourdes lo acaba de confirmar, ratificando ese compromiso con estas nuevas iniciativas. Y también en este tenor, escuchar al presidente de Aliarse, la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, que es la unión de cámaras, organismos y empresas que buscan impulsar los principios de la responsabilidad social corporativa. Tenemos aquí el gusto de tener al presidente Miguel Gallardo, que también, querido amigo. Por favor, adelante, Miguel. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Charcy. Celebro este gran evento y muy especialmente saludo con gran cariño y admiración a quienes tengo el privilegio de conocer desde hace muchos años y que el día de hoy me siento muy honrado y comprometido de formar parte de este importante conversatorio. En Aliarse entendemos a la responsabilidad social empresarial como el compromiso consciente y congruente de la empresa de poner a la persona en el centro para co-crear valor con y para sus grupos de interés, a partir del cumplimiento de la ley, el respeto por los valores éticos, los derechos humanos y el medio ambiente, a fin de generar desarrollo sostenible en la construcción del bien común. Como es nuestra convicción y de acuerdo a lo que ya se ha abordado por las personas que me antecedieron, coincidimos plenamente en la problemática y el desafío. Claramente vemos en los números expuestos que debemos seguir promoviendo a nuestros organismos miembros de Aliarse, que pidan a sus empresas socias que hagan este análisis en la medida de sus posibilidades para que juntos hagamos este gran esfuerzo para que la gente, nuestros colaboradores, viva dignamente. Nuestro enfoque se dirige hacia un aspecto vital para lograr la implementación de salarios dignos y la promoción de la responsabilidad social empresarial. Es por eso que desde Aliarse tenemos el objetivo de la construcción de una mejor sociedad que propicie el bien ser y el bien común. Destacamos la importancia de situar a la persona en el centro de todas nuestras decisiones. En nuestro contexto mexicano, ya expuesto de manera puntual por Rogelio, donde la desigualdad económica y la falta de equidad persisten, es imperativo recordar la importancia de las decisiones empresariales que deben de tener en cuenta del impacto humano y social que generan. Aliarse fiel a sus valores, respeto a la dignidad de la persona, solidaridad, subsidiariedad y bien común, aplaude y sigue comprometiéndose en este gran esfuerzo, ya que cuando hablamos de situar a la persona en el centro de las decisiones, estamos enfocándonos en las y los colaboradores, el consumidor, la comunidad y en su conjunto para que todos detonemos el bienestar y desarrollo que tanto anhelamos. Esto implica reconocer que las acciones empresariales no solo tienen consecuencias financieras, sino que también influyen en la calidad de vida y el bienestar de las personas. Garantizar salarios dignos y condiciones laborales justas es una manifestación concreta de esta perspectiva centrada en la persona. Al hacerlo, las empresas crean un ambiente donde las y los colaboradores se sienten valorados y motivados, al igual que sus familias, para contribuir al éxito de la organización. Del mismo modo, situar a la persona en el centro de las decisiones también implica considerar el bienestar de los consumidores. Las prácticas empresariales éticas y responsables tienen en cuenta la calidad y la seguridad de los productos y servicios que se ofrecen. Esto no solo se traduce en la satisfacción del cliente, sino también en la construcción de una reputación sólida basada en la confianza y la integridad. Además, la comunidad que la opera, una empresa donde ser parte integral de las decisiones empresariales, esto significa ser consciente del impacto social y ambiental en las operaciones puede tener en el entorno circundante. Una empresa que se preocupa por su comunidad se involucra en iniciativas de responsabilidad social y busca contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo. En un nivel más amplio, situar a la persona en el centro de las decisiones empresariales también implica considerar cómo las acciones de una empresa afectan al conjunto de la sociedad. Esto significa ser un agente de cambio positivo y proactivo,
abordando los problemas sociales y económicos en lugar de contribuir a ellos. Las empresas tienen la capacidad como vehículo de transformación de influir en la dirección en que avanza una sociedad y pueden optar por liderar con un enfoque en el bienestar humano y la equidad. Al adoptar esta perspectiva y lograr salarios dignos, justos y equitativos, es donde las empresas pueden contribuir significativamente a la reducción de la desigualdad, al bienestar de las y los colaboradores y al avance de la sociedad en su conjunto. En Aliarse asumimos este reto y el compromiso de seguir comunicándonos e invitando a participar a esta noble iniciativa para que cada vez más empresas contribuyan cabalmente a cumplir con su gran hipoteca social. Es por eso que actualmente tenemos una práctica donde los diferentes organismos empresariales estamos exponiendo nuestras mejores prácticas para que permee de manera transversal y consigamos la unidad empresarial que nos permita a todos alcanzar los niveles de dignidad y de desarrollo que tanto queremos. Y permítame finalizar con esta reflexión. Hoy estamos donde estamos por lo que hemos hecho o dejado de hacer como sociedad, como instituciones, como empresas y como individuos. Para hablar en términos empresariales, hoy estamos recogiendo los dividendos de las cosas que hemos hecho bien en el pasado, pero también estamos pagando las facturas por errores o por omisiones. En un año, en 5, en 10, con este tipo de iniciativas, estaremos cobrando los dividendos de las cosas que estamos haciendo bien, o peor aún, estaremos pagando las facturas por errores o por omisiones. No hay responsabilidad social empresarial cuando las personas no viven de una manera digna. Muchas gracias. Siempre he dicho que lo mejor de ser una emprendedora, porque yo todavía soy emprendedora, socialmente responsable, es tener la oportunidad de rodearme con grandes personas como ustedes que siempre inspiran y tienen claro el camino. Pero hablando de caminos, ¿y cuál es la ruta para llegar ahí? ¿Cómo le vamos a hacer? Y para eso quisiera cederle el uso de la voz a Luis Enrique Terrazas, quien es el delegado de Coparmex para el impulso del salario digno. ¿Cuál es la ruta, ingeniero Terrazas? Sí, muy buenos días a todos. Oiga, comentar con ustedes, en Coparmex, nuestro principal valor es el ser humano. Y qué mejor que un ser humano que pueda vivir con dignidad. Y cuando oímos los datos que nos presentó Rogelio, de Unidos por la Causa de la Pobreza, en donde más de 40 millones de mexicanos viven en la línea de pobreza, donde sabemos que la movilidad social en México, voy a hablar después de la revolución, pero los últimos 100 años la movilidad social ha sido una familia que era pobre hace 100 años, el 50% de esas familias siguen pobres. Entonces la movilidad social en México ha sido muy, muy baja. Y claro, hablamos de los salarios mínimos, pero siempre hay que tener claro que el salario mínimo es un indicador. El salario mínimo probablemente en los 60s, en los 70s, pudo ser una manera de vivir dignamente, más el salario mínimo se fue dejando como un indicador. Entonces en Coparmex, dada esta circunstancia, nos dimos a la tarea exactamente de ver qué hacemos. Entonces, bueno, primero, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, primero hay que conocer cuánto se necesita para vivir dignamente. Entonces mandamos a hacer un estudio, primero viendo de qué tamaño es una familia en México. Y encontramos que la familia promedio en México es papá, mamá y 2 hijos. O puede ser papá, mamá y abuelita y abuelito, pero encontramos que la mayor parte de las familias en México lo forman 4 personas. No estamos hablando nomás tradicional, o pueden ser 4 hermanos, pero son 4 personas generalmente las que viven juntas. Entonces, una familia de 4 personas, ¿cuánto necesita para vivir dignamente? No para sobrevivir, porque los números que nos pasa con Eval son línea de pobreza. Yo no sé quién de los que está aquí presente nació nomás para sobrevivir y tener para comer. Entonces sacamos cuánto necesita una familia de 4 personas para vivir dignamente. ¿Qué significa vivir dignamente? Bueno, pues que tengan para comer, que si el papá le duele la cabeza pueda comprarse unas aspirinas, que tengan para el transporte público, porque la mayor parte de esos 40 millones de mexicanos usa transporte,
que tengan para pagar o la renta o la hipoteca, que tengan para comprarse unos pantalones, una falda cuando sea necesario, que tengan para ponerle los lentes a un hijo, porque también la gente humilde hay veces que no ve, que tenga para mandarlo al dentista. Entonces sacamos lo que cuesta a una familia de 4 personas, que es la promedio en México, cuánto le cuesta vivir. Y sacamos el número que mencionó aquí nuestro presidente, José Medina Mora, que es aproximadamente 24,000 pesos. Otro dato interesante es que de cada familia en México trabajan 2, ya sea que trabaja un hijo y el papá o trabaja la mamá y el papá. Entonces, si vemos que para vivir dignamente se necesitan 24,000 pesos y trabajan 2, el salario digno debería de ser 12,000 pesos. Y claro, en Chiapas puede ser 11,500, a lo mejor en Sonora 12,200, pero es alrededor de 12,000 pesos. Y es un dato indicativo. Pero aquí lo principal es estar conscientes y es lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer todos los empresarios y estamos haciendo? Primero, nomás conocer cuánto cuesta vivir dignamente, porque sabemos que es muy difícil decir, pues órale, que todas las empresas le suban, pues quebramos. Entonces, primer paso, estar conscientes de cuánto cuesta vivir dignamente. Ya estando conscientes de cuánto cuesta vivir dignamente y teniendo la convicción de que la persona es el centro de la empresa, entonces se puede empezar a hacer un plan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos planes de cómo apoyar empresas que ya están conscientes para lograr más productividad. De la única manera que les pueden pagar más a sus gentes no es de otra manera más que siendo más productivos, más que sacando un mejor producto, más que aprendiendo a negociar mejor. Y a la hora de lograr más productividad y pagar mejor, van a lograr más lealtad, van a lograr gente más capacitada. Entonces, es todo un plan. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Ya definimos cuánto cuesta vivir dignamente. Ahora hay que estar conscientes de que ese número es básico para empezar a cambiar realmente el país. Los empresarios generamos el 80% de los puestos de trabajo de este país. Está en nuestras manos cambiar el país. Claro, el gobierno tiene que hacer su tarea, pero en nuestras manos está ese 80% de la gente. Entonces, bueno, ya traemos el plan sabemos cuánto cuesta vivir y traemos todas las herramientas para apoyar a los empresarios que lo deseen, a lograr un plan para que en un determinado tiempo logren pagar estos sueldos dignos. Quiero ser muy claro, no estamos tratando de disminuir brechas salariales. Estados Unidos es el país con la mayor brecha salarial. En Estados Unidos, los directores de las 500, de las SP 500, los directores promedio ganan $10 millones al año y el salario mínimo en Estados Unidos son $10 por hora. La diferencia es que con esos $10 por hora una familia americana puede ir al cine, puede comer, puede vestirse, puede tener su televisión pequeña, pero puede vivir dignamente. Entonces no hay que confundirlo. Lo que estamos tratando en salario digno es cuál debe ser el mínimo salario para que todos los mexicanos vivamos dignamente. Si alguien gana 20,000 pesos, a ese hay que explicarle, sabes que a tu compañero de abajo le vamos a subir y a lo mejor a ti no, porque tú ya alcanzas a vivir dignamente, pero el que gana menos de 12,000 pesos no alcanza a vivir dignamente, alcanza a sobrevivir, como dice Coneval. Pero bueno, la idea de Coparmex es hacer ese trabajo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Coparmex tiene 66 centros empresariales en todo el país y estamos afiliados a Coparmex 40,000 empresas aproximadamente. Entonces vamos a trabajar primero para adentro. Vamos a tener primero concientizarnos los 40,000 integrantes de Coparmex, dueños de empresas, hacer un plan y luego, ya que empecemos a lograr productividad, mejores sueldos, ser precedente para los 2 millones de empresarios que existimos. Pero bueno, el primer paso es estar conscientes de cuánto cuesta vivir dignamente. Para eso, para esa concientización, estamos Coparmex, por supuesto está CEMEFI, está USEM, y están todas las organizaciones en México que estamos viendo cómo elevar el nivel de vida de los mexicanos mínimo para que puedan vivir dignamente. Entonces les iremos platicando cómo vamos avanzando. Por lo pronto, bueno, ya tenemos el plan trazado de cómo trabajar para el interior de Coparmex y esperemos y con esta concientización, con estos planes que irá haciendo cada empresa de productividad,
de trato mejor a los empresarios, de trato mejor a sus colaboradores, podamos ir revirtiendo esos 40 millones de gente que vive en la línea de pobreza. Básicamente, con eso termino. Gracias. Y nos quedamos con, necesitamos creo que una conciencia colectiva. Definitivamente no solamente nos concierne al sector empresarial, sino también a la sociedad, a los colaboradores, el hacer esto posible. Y en ese mismo tenor, pues, ¿qué están haciendo en diferentes partes del país? Y en este caso, pues me gustaría tener la oportunidad de presentarles lo que está haciendo Guanajuato a través de la Agenda de Trabajo Digno en la Alianza por la Prosperidad de Guanajuato, y agradecer a Salvador Suárez que nos preparó un video. Adelante, por favor. Hola a todos. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a esta mesa de diálogo tan importante y me apena no poder acompañarlos presencialmente. Soy Salvador Suárez de León, Guanajuato, y formo parte del grupo Alianza para la Prosperidad. Creemos que es urgente subir a las mesas de conversación todos esos temas que nos aquejan gravemente, porque sentimos que de alguna manera todos hemos construido este México, empresarios, gobierno y sociedad civil. Estamos convencidos que necesitamos generar alianzas que nos ayuden a poner las ideas sobre la mesa, con un propósito común que nos convoque a todos. Es absolutamente natural que tengamos pensamientos distintos. De hecho, creemos que eso nos ayuda a construir desde la pluralidad. Hay una frase que en lo particular me gusta mucho, que dice: donde todos piensan igual, nadie piensa demasiado. Lo importante aquí es compartir la visión, empatar con el propósito. Alianza para la Prosperidad es una red de colaboración impulsada por el sector privado para trabajar juntos, sociedad, empresarios y gobierno, por un futuro próspero para León, para Guanajuato y para México. Nuestra visión es crear un modelo donde no solo se refleje el crecimiento económico, sino también la mejora en las condiciones de vida de la gente. Se trata de potencializar las ideas y convertirlas en proyectos transformadores que nos ayuden a generar los cambios que se requieren. Necesitamos generar acciones transversales y paralelas que nos puedan ayudar a ir avanzando gradualmente. En Alianza para la Prosperidad estamos trabajando en 11 líneas estratégicas: trabajo digno, empresa promotora de vida digna, creación de empleos formales en zonas marginadas, ciudad digna, combate al rezago educativo, guarderías y estancias infantiles, agua y drenaje para todos, acceso a la vivienda, accesos a los servicios de salud, acceso a la seguridad social y facilitación de empleos formales. Como pueden ver en la lámina, cada una de esas estrategias está ligada a los indicadores de la medición de la pobreza de acuerdo con Coneval, y de esa manera podemos dar seguimiento más puntual a los avances y corregir los rumbos. A mí me toca liderar la estrategia de trabajo digno, donde la parte modular es el salario. Sin embargo, hay otros ejes no menos importantes, como las prestaciones, los horarios, las condiciones de trabajo, las posibilidades de desarrollo y crecimiento, y también algunas otras prestaciones particulares de cada empresa que van enfocadas al bienestar de los colaboradores. Las empresas tenemos la tarea de generar riqueza, pero también el gran compromiso de compartirla. No tiene absolutamente nada de malo que las empresas crezcan, se desarrollen y generen riqueza. De hecho, creemos que es parte de su vocación, pero lo importante es que ese crecimiento se dé junto con, no a costa de. Estos tiempos nos invitan a reinventarnos, a empoderar a nuestros equipos, a despertarle la creatividad, incrementando la productividad con un toque de sensibilidad que le dé
razón de ser a nuestras empresas y sentido de vida a nosotros mismos. No quisiera despedirme sin decirles que estamos convencidos que ningún programa social puede sustituir al trabajo formal y digno como la puerta de salida de la pobreza. Muchas gracias por la invitación. Espero sinceramente que nuestras alianzas se multipliquen y sigamos trabajando juntos porque México nos necesita a todos. Gracias. Me quedo con generar riquezas. Las empresas estamos hechas para generar riqueza, pero también con el compromiso de compartirlas. La verdad es que creo que todos los aquí presentes, los que nos están siguiendo a través de los medios virtuales, nos estamos llevando un gran aprendizaje y me quito y me pongo cachuchas de los diferentes organismos que están aquí y siempre es un orgullo pertenecer y cada día contribuir con un granito de arena. Tenemos mucho por hacer, pero qué enriquecedor también y qué optimista saber que no solamente Guanajuato, sino también tenemos otras iniciativas desde otras partes del país y para ello me gustaría que por favor me ayuden con la conexión para poder escuchar a Francisco Santini desde Chihuahua, que nos estará compartiendo un mensaje también, por favor. Gracias, buenas tardes, buenos días a todos. Me da gusto estar en CEMEFI, en la Casa de la Filantropía, y con estos grandes aliados que se encuentran hoy presentes. Bueno, yo quisiera comentarles que desde hace 8 años en Chihuahua estamos trabajando por el salario digno. Y esta parte y esta evolución nos ha llevado a llamarle primero salario digno, después migrar a lo que es un ingreso digno para las personas, porque nos damos cuenta que aparte del salario hay temas importantes como el transporte o el sistema de comedores que podemos dar en las empresas que van directamente a la parte de su ingreso y por eso ampliamos más a ingreso digno. Pero yendo más allá, hemos llegado ahora a llamarle México Digno, donde tenemos una metodología específica para hacerlo en cada ciudad y que esta alianza ya está generando grandes resultados, como es el caso de Guanajuato, donde compartimos la metodología, se midió el tema de las necesidades en Guanajuato y bueno, ya podemos medirnos y compararnos. Esta parte me lleva a lo que son las mediciones y estuve escuchando con atención a los expertos que estuvieron antes de mí, que tienen un gran conocimiento y yo quisiera, una reflexión es que este diferencial de mediciones que tenemos a veces no nos centra a tomar acciones específicas. Vemos la metodología del Coneval. Ahorita también escuché de que el llegar al ingreso digno pueden ser 2 canastas básicas. Nosotros, y como mencionó Luis Enrique, también tenemos muy claro lo que es una canasta básica alimentaria, una canasta básica no alimentaria y una canasta que nos lleva a la parte de dignidad. Hay mediciones del Coneval que las menciona por persona, otras por hogar. Yo insistiría en que pudiéramos hablar el mismo idioma, los empresarios, poder tener en una mesa de diálogo como la que estamos hoy, llegar a acuerdos para tener metodologías estándares, para poder tener términos estándares y para poderlo hacer conjuntamente como país. Esto me lleva a un tema importante que es la comunicación, y ahorita mencionaron que tenemos medios de comunicación que son muy importantes en este tema, pero yo insisto que esto, y también ellos como medio de comunicación, que son empresas, yo insisto que lo veamos como un diálogo de empresarios con empresarios. Un diálogo donde en este momento no metamos al gobierno, sino que sea temas de empresas con empresas,
generar las alianzas que se están dando, por supuesto, insisto, jugadores claves como es SUSEM, como es Coparmex, para poder dialogar esto. Y insisto en el tema porque actualmente vivimos en un país muy polarizado. Ahorita el meter este diálogo con los gobiernos nos genera todavía una polarización mayor entre empresas y colaboradores. Por eso, primera parte, yo propongo que sigamos empresas con empresas. Yo insisto que estos diálogos tienen que ser como están siendo ahorita en casa de CEMEFI, de Coparmex, de Canacintra, donde nos reunamos los organismos y hablamos sobre el tema. Insisto en que la comunicación de los empresarios tiene que ser pasada a la mayoría de los empleadores de este país, que son las pymes, que es donde generamos el 80% de los empleos y que muchas veces estas pymes están luchando para sobrevivir. Si les hablamos ya de que tienen que pagar más, posiblemente esto nos lleve a que esas pymes no sobrevivan. Por eso la importancia de generar y de compartir herramientas prácticas para estas empresas para que en base a que produzcan más, puedan ganar más y puedan pagar más. Este tema, yo insisto, y ahorita oí un tema en varios de ustedes sumamente importante de que la persona es el centro de la empresa. Estoy totalmente de acuerdo. Escuché temas como tocar corazones. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que primero tenemos que darles temas básicos para que puedan hacerlo. No necesariamente hacer buenas personas de los empresarios que tenemos. Posiblemente la mayoría no somos buenas personas, pero tenemos que darles herramientas. Estoy totalmente convencido de una vez que entren a través de una herramienta, de una metodología que les podamos compartir, estas personas entonces sí se van a concientizar de que es bueno y que puede avanzar como empresa y puede hacer crecer a sus colaboradores. Y para terminar, yo quisiera también, ahora que se puso como nunca este tema de Coneval, con las carencias que pueden tener las personas para caer en la pobreza, que también podamos trabajar las que nos corresponden en la empresa. Nos corresponde, por supuesto, primero el ingreso, pero después la seguridad social, que ya habló Coparmex. Después esto nos lleva a la salud y podemos trabajar en el rezago educativo, al menos en acceso a la alimentación también. Al menos podemos trabajar. Yo más adelante voy a insistir en CEMEFI cómo poner estos indicadores en base a nuestro distintivo y poder medirnos también nosotros cómo lo hacemos. Yo con esto termino diciéndoles que estoy convencido de que la única forma de cambiar nuestro país es a través de nuestras empresas. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por compartirnos tu mensaje desde Chihuahua y dejar claro que no hay duda que el ingreso digno es una iniciativa empresarial que nos beneficia a todos y todas los mexicanos. Para culminar este primer bloque de pronunciamiento y compromiso, le doy la palabra a Ricardo Bucio Mújica, que como ustedes ya bien saben, es el presidente ejecutivo de CEMEFI. Gracias, Ricardo, por recibirnos en casa. Muchas gracias a todas y todos, y muchas gracias acá a quienes están en los organismos y las organizaciones que estamos en este proceso. Quisiera mencionarles brevemente una ruta que propone el CEMEFI, que es el distintivo de empresa socialmente responsable, y su utilidad para tratar de ver que este sea un camino que ayude a las empresas a trabajar hacia el salario digno. Este distintivo, ustedes saben, por un lado es un mecanismo para la transformación de las empresas, es también un mecanismo para generación de información relevante y es un mecanismo para
tener una licencia social, una reputación social importante. Es un distintivo que hoy tienen casi 2.500 empresas, que tiene una gran división de ámbitos bajo los criterios ESG y 97 indicadores. Estas empresas emplean a casi 2,5 millones de personas. Y tienen, si siguen con este proceso del distintivo, pasamos por favor, el modelo que tenemos hoy día en la parte del criterio social nos ayuda a ver primero el cumplimiento de derechos laborales, el bienestar, los intereses de las personas y de las comunidades en las que están asentadas las empresas, y tener una perspectiva de que la sostenibilidad tiene como objetivo mejorar la calidad de vida humana. No solamente tiene como objetivo la generación de riqueza o la permanencia de las unidades económicas, sino la mejora de la calidad de la vida humana en todos los niveles. Algo que solicitamos y estamos recabando esta información en este indicador de trabajo decente es que saber si una empresa está alineada a los principios de derechos humanos y prácticas laborales, si tiene el GRI 409 y 412, si tiene la certificación de salarios justos, y en la perspectiva de cómo está dividido este criterio, los ámbitos y los subámbitos, tenemos un indicador específico que se llama compensación digna. Pasamos, por favor. Esta compensación, este indicador nos ayuda a que la empresa tenga mecanismos para saber cómo garantizar una mayor igualdad laboral y una vida digna para los empleados a través de la evaluación de políticas salariales, de compensaciones, de beneficios, de finiquitos, de despidos, que sean similares o superiores a los del sector y a los de la comunidad en la que se opera. Para esto, primero se proponen objetivos básicos. ¿Qué tiene que pasar con una empresa socialmente responsable? ¿O qué tiene que pasar, lo decía Rogelio de inicio, en general en el tema de responsabilidad social empresarial? No debería de haber, ya se ha dicho, primero, no debería de haber personas que trabajan formalmente que viven en pobreza, y no debería de haber empresas que están en un proceso de responsabilidad social empresarial y que pagan salarios de pobreza, ¿no? Hay que ayudar entonces, primero, asegurarse de que todos los empleados reciban una compensación justa, que se reciban también beneficios competitivos, que sean los empleados tratados con respeto y dignidad, y que haya un mecanismo para tener proceso justo y transparente para resolver las quejas cuando esto no suceda, cualquiera de estas cosas. Pasamos. En esta perspectiva que tiene el distintivo, partimos de esta visión de la Coalición Mundial por el Salario Digno sobre qué es un salario digno, una remuneración que permita un ingreso suficiente para un nivel de vida digno. Eso ya no lo repito porque ya se mencionó. Pasamos, pero sí proponemos en el distintivo que las empresas tengan indicadores claves que ayuden al proceso. Evidentemente se necesita el compromiso, la convicción. Ahorita decía Francisco Santini que se sea buena persona, pero se necesita saber la ruta, ¿no? La ruta. La primera perspectiva es dar información a las empresas, sobre todo a veces las empresas grandes o muy grandes no tienen información de cuáles son los salarios que se pagan. Se sabe el salario promedio, se saben los salarios por niveles, pero no se tiene la información detallada de cuál es el salario mínimo sostenible, el salario digno, y cuál es el salario que se paga, porque siempre, lo comentó Pepe de inicio, la perspectiva ha sido el salario mínimo, cumplir con la obligación legal. Luego, la ratio de compensación, en razón de que, aunque no es en principio, ya se mencionó también el objetivo de la iniciativa de promoción del salario digno, sí es la comparación de las remuneraciones de los altos ejecutivos con los más bajos ingresos. Pueden ser una medida que ayude a eliminar desequilibrios excesivos y también a tener la posibilidad de aumento del salario, de los salarios más bajos. Pasamos la movilidad social, medir cuántos empleados avanzan dentro de la empresa, cuántos empleados mejoran ingresos más allá de los ajustes inflacionarios, y también la comparación sectorial.
comparar las políticas y las prácticas de compensación con otras empresas del mismo sector. Pasamos. Y hay una ruta que se propone para ayudar a considerar en sus políticas salariales la compensación digna, un diseño de políticas y procedimientos salariales que considere el aumento al salario suficiente. El segundo, el diseño de metas que incluya cronograma y presupuesto. Lo que no se planea, lo que no se mide y lo que no se presupuesta no va a suceder. El tercero, una hoja de ruta, un mapa de ruta que ayude a garantizar que la empresa esté encaminada hacia ese propósito, y también el impacto, medir continuamente que ningún empleado se encuentre bajo esta perspectiva, y también el impacto que está teniendo tanto económico como el impacto social y la mejora de la productividad. Pasamos, termino con esto. Lo central del aporte, me parece, del distintivo, es que teniendo una herramienta que le da muchísima información a una empresa, es muchísima información que tiene una empresa, pero cuando se ve medida en estándares que no son de la propia empresa, y además se ve comparativamente en razón de todo el sector, de todas las unidades económicas del mismo tamaño de la industria a la cual se pertenece, hay la posibilidad de tener información que ayude primero a comprender que hay una relación indisoluble entre salario digno y responsabilidad social empresarial. Segundo, que nos ayude a impulsar el convencimiento de tomar las decisiones. Básicamente hay que hacer un proceso, no se puede quizá en todos lados hacer este proceso de un solo, pero sí se puede hacer una toma de decisión para iniciar un proceso que sea progresivo, en tanto que no es una obligación legal y que hay que seguir empujando, porque el salario mínimo hay que seguirlo además aumentando. También incluir en la reputación positiva de una empresa los salarios dignos, ¿no? Normalmente las empresas también tienen una gran publicidad y mercadotecnia de muchas cosas, pero no de que pagan bien, ¿no? Esto hay que incluirlo en la reputación social, y también ayudar a generar información relevante para la toma de decisiones por empresa, por industria, y evidentemente también a través de los organismos empresariales. Los organismos empresariales no son los empleadores directos, pero sí son aquellos espacios en donde se da la comparación dentro de los sectores, dentro de las industrias, y en donde esta comparación tiene que ayudar a subir y no ayudar a bajar los ingresos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Nos queda claro que la ruta para el salario digno, para una calidad de vida, es la responsabilidad social empresarial. Y antes de dar inicio a nuestra sección de preguntas, que pido que se vayan preparando, nada más quisiera hacer una anotación, y es que muchas veces, y esto me dirijo más a lo mejor para los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, que a veces creemos que la responsabilidad social solamente es para las grandes empresas. Tengo 33 años, soy madre soltera de 2 hijos y tengo una empresa con 2 socias, las 3 somos mujeres, orgullosamente jarochas, y les comparto esto para decirles que la responsabilidad social se vive todos los días, desde tu emprendimiento, desde tu ilusión de poder resolver problemáticas con un propósito de vida. Creo que poner el salario digno y acordarnos y tener presente siempre que las personas que hacen empresa, que la empresa son las personas, que las personas son los que te permiten lograr tu objetivo, hacer una rentabilidad, una productividad. No es la infraestructura, no es tu letrero, no es ese éxito del que a veces creemos tener, sino es todas aquellas personas a las cuales les transformamos la vida a través de nuestro producto, proceso o servicio que vendamos, pero todas aquellas que lo hacen posible, y es todas las personas que trabajan de la mano con nosotros, nuestros colaboradores y sus familias. Si hoy tú eres una pyme, un emprendedor, la responsabilidad social empresarial no está lejos de ti, es para ti. CEMEFI es el camino, orgullosamente una empresa CEMEFI, por supuesto, hay que hablar con congruencia. Entonces, te mando este mensaje a ti para que tomes el salario digno desde que estés haciendo tu proyecto en una servilleta, en una hoja blanca, desde las medianas empresas y las pequeñas empresas. Por favor, sumámonos. Creo que ahorita acabamos de escuchar propuestas donde Coparmex nos ofrece ya una ruta, CEMEFI nos ofrece una ruta. Hay mucha información, así que por favor, adelante con el salario digno, que esto va a transformar vidas de muchísimas personas que hacen posible un mejor México.
Y para eso, pues me gustaría también escuchar a los medios de comunicación que están aquí presentes. Por favor, les pediría que sus preguntas fueran muy concretas para poder, pues, tratar de ajustarnos un poquito a los tiempos. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor se presenta, hace su pregunta y se dirige a quien quiera que se le conteste. Sí, a los medios aquí presentes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenos días, soy Jorge Navarrete de Dices, para Rogelio Gómez Hermosillo. ¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo desde la sociedad civil para lograr pues mejores condiciones de vida para, sobre todo, las personas más desprotegidas? Entiendo el contexto, evidentemente hay un esfuerzo de las empresas, hay un esfuerzo también de las instituciones, pero digamos desde la ciudadanía, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr mejores condiciones? Porque a pesar de que hay un avance, pues como tú bien lo dices, todavía nos falta muchísimo por hacer. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Jorge, por tu pregunta. Nos gustaría recibir otras preguntas y luego en conjunto contestarlas. ¿Alguien más? ¿En línea tienen alguna pregunta? Por favor, adelante. ¿Nos apoyan con el micrófono, por favor? Muchas gracias. Buen día, Laura Brujés de Radio Fórmula. Preguntarles, bueno, es interesante todo lo que comentan, este esfuerzo que desde pues, la iniciativa privada tienen contemplado hacer para el tema del salario digno, pero para el siguiente año tienen presentar o sea, seguir insistiendo con el gobierno federal en qué medidas o cómo pueden también en medio de una asociación público-privada poder lograr esto, o lo que comentaban de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues sí alcanza, pero también es un tema de inflación. O sea, hay varios factores que inciden en que pues al trabajador promedio no le alcance pues para la canasta básica. Entonces, aquí el factor gobierno, ¿cómo entraría pues a equilibrar esa parte de esto que plantean? Gracias. Si quieren, procedemos a contestar en lo que se elaboran otras preguntas. Pues tomo la de Jorge, gracias por la pregunta, Jorge. Yo creo que la ciudadanía nos toca exigir que las políticas públicas funcionen. De hecho, en la agenda empresarial que comentó Pilar, el otro punto, después del salario digno y la representación de las y los trabajadores, dice apoyar políticas públicas efectivas. Yo creo que lo que tenemos hoy son políticas públicas muy poco efectivas, de escasos efectos frente a la pobreza y la desigualdad, y menos aún frente a los impactos de lo que se propone. Por ejemplo, las becas de media superior no están resolviendo la deserción escolar, las transferencias de jóvenes construyen el futuro no están impulsando el empleo, la empleabilidad de las personas jóvenes con mayores obstáculos que tienen rezago educativo, etcétera. Entonces, creo que exigir políticas públicas que funcionen es una labor ciudadana, y de cara a un proceso electoral, pues no es solo ir con las promesas o con las simpatías, sino con tratar de entender qué funciona, aunque entiendo que en un país como México eso puede ser complicado, y por eso me encanta, y perdón que le aproveche, que se decida desde el sector privado hacer su parte con y sin gobierno. O sea, claro que el gobierno es importante, no vayan a entender que no nos interesa que el gobierno haga su parte, pero lo que sí hay que entender es que se va a hacer la parte que toque de este lado, porque es la que está en las manos de los que estamos de este lado, unos como sociedad civil echando porras y poniendo datitos, y otros asumiendo el liderazgo como lo acaban de hacer nuestros compañeros de la mesa. Yo me siento muy, muy honrado de escuchar su compromiso y de dejar claro que la iniciativa privada mexicana que tiene responsabilidad social es parte de la solución. No vayamos a confundir con qué es el problema. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Te diría que hoy abordamos lo que es el ingreso digno, y esa es solo una parte de lo que nos toca hacer. Y como empresa somos parte también de la sociedad. Y entonces asumimos en Coparmex
Estamos convencidos de lo que se requiere es un nuevo modelo de país, y ese es el modelo de desarrollo inclusivo, que establece que además del desarrollo económico, que es necesario, pero no es suficiente, requiere ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y del desarrollo sustentable. Claro que también requerimos en ese modelo de país que haya Estado de Derecho, que haya seguridad, que haya libertades, que haya respeto a los derechos humanos, que haya ética e integridad para cerrarle el paso a la corrupción. Pero finalmente lo más importante en la pregunta que nos hace es ¿qué nos toca a nosotros? Como empresa, desde la sociedad civil, proponer, y me da mucho gusto que esté Canacintra también aquí como organismo empresarial, porque esto lo tenemos que llevar a todas las empresas. Se habló de ingreso digno y eso nos ayuda a recuperar lo que es la pobreza financiera, pero también podemos hacer algo en la pobreza educativa. Nos dice Coneval que los trabajadores están en nuestras empresas y que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, les va a llevar 3 generaciones salir de la pobreza educativa. Quiere decir que ni ellos ni sus hijos van a tener educación formal, van a ser sus nietos. Y por eso la propuesta de las empresas es acompañar a nuestros trabajadores a completar la educación formal mientras trabajan con nosotros, y que en lugar de que sea en 3 generaciones, sea en una generación, logremos superar la pobreza educativa, pero también la pobreza de salud, que por cierto en el reporte Coneval es donde se ve la mayor oportunidad. El sistema de salud de nuestro país está rebasado, y por eso la responsabilidad que tomamos desde Coparmex e invitamos a las empresas es, independientemente de, desde luego, tener a todos nuestros colaboradores en el Seguro Social dados de alta con el 100% de su salario, implementar el bono de salud. Hay 3 enfermedades que nos han rebasado: la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y estas tienen 3 mediciones muy sencillas, y la propuesta es: tomemos esa medición para todos los colaboradores, azúcar en la sangre, la presión y el peso, y pongámosle una meta a cada colaborador. El que lo cumpla, que obtenga un bono de salud. Lo que nos reportan las empresas que lo han implementado es que ha bajado el ausentismo y ha subido la productividad. Y podemos seguir así también con la pobreza alimentaria, y podemos seguir con la pobreza patrimonial. Y el principio es hacer un censo para saber cuál es la realidad de nuestros colaboradores, que en cada empresa sepamos cuál es esa realidad. Hay una anécdota que me parece importante podamos compartir. Una empresa cementera hace este censo y se da cuenta que tiene trabajadores que, estando en una cementera, no tienen piso firme en casa. Eso es pobreza patrimonial. Y claro que le pusieron piso firme a todos los que les hacía falta. Lo que tenemos que hacer es primero saber cómo están nuestros colaboradores y entonces ayudar en cada una de estas dimensiones de la pobreza que nos plantea Coneval. Aunque el foro de hoy es sobre el salario digno, el ingreso digno, desde luego hay mucho más que podemos hacer y que nos toca hacer a cada empresa desde la sociedad civil. Y Laura, el trabajo con el gobierno, desde luego es fundamental. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tenemos asientos en los organismos empresariales, los sindicatos de los trabajadores y el gobierno. Y ahí es donde se hace la negociación del aumento a los salarios mínimos. Y ha sido la gran coincidencia con esta administración. Habíamos intentado desde Coparmex subir los salarios mínimos y había habido rechazo de administraciones anteriores. La clave fue la desindexación, que apareciera la UMA para que se hiciera cargo de todas esas referencias. Y esto nos ha permitido ir de la mano con el gobierno para trabajar en el aumento al salario mínimo. Y desde luego, además de eso, lo que ya platicamos, lo que nos toca hacer para llegar a ese salario digno. Muchísimas gracias, presidente de Coparmex Nacional, José Medina Mora. Y por último, por cuestiones de tiempo, vamos a concluir con una última pregunta que nos hicieron llegar en línea de parte de Angélica, y dice: ¿se ha pensado en alguna estrategia para regular los salarios a nivel nacional? De pronto hay un crecimiento en algunos lugares en cuanto a casa e industria, pero se sigue clasificando las ciudades por zonas económicas. Entonces, una persona local con salarios tan bajos no solo no alcanza la pretensión de un salario digno, no le alcanza para adquirir una vivienda. ¿Cómo podemos sumarnos a una iniciativa más allá de 2 canastas básicas? Y con ello quisiera anclar también a una pregunta también que nos hicieron llegar en línea, que es: ¿cómo podemos sumarnos a estos esfuerzos y a generar las herramientas para poder desde las empresas mejorar los salarios? Sí, ¿verdad? Coincidimos que es Enrique el que le...
No, digo, definitivamente que en el país hay diferentes zonas, pero todos los mexicanos somos iguales. Y es cierto, hay zonas del norte que se están desarrollando más y habrá que ver cómo se desarrolla también el sur, porque a fin de cuentas estamos en el mismo país. Y pregunta sobre el tema de la vivienda. Bueno, la vivienda es uno de los elementos para la vida digna y es básica y tiene total razón. Ahorita, con los sueldos que se perciben, se está quedando, o más bien, no hay manera que una persona que gana 2 salarios mínimos tenga acceso a vivienda, porque una persona que gana 2 salarios mínimos, decíamos que le alcanza para comer, para vestirse, para el transporte, para el gas y el agua, pero si pensamos que tiene que pagar una hipoteca y que tiene que pagar la hipoteca más los intereses, cuando no gana ni siquiera para poder impermeabilizar probablemente, pues definitivamente que es un reto. Entonces es un reto la vivienda, pero es un reto que tenga que tenga todos los elementos que ya hemos mencionado. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que este es un buen primer paso. Yo creo que lo que estamos reconociendo aquí es que los retos que se presentan en la vida moderna tienen muchos temas. Ahorita está el tema de la sustentabilidad, el tema de que si hay suficiente energía, el tema del agua, y hay que priorizarlos, pero si pudiéramos pensar para CEMEFI, para USEM, para Coparmex, ¿cuál es el tema donde nos tenemos que enfocar con más ahínco, con más entusiasmo y con más dedicación? Es que los mexicanos tengan para vivir dignamente, porque no podemos pensar en un país seguro, en un país democrático, cuando la gente está tratando de cumplir nomás con comer. Entonces creo que este es un muy buen paso. El reconocer que ahorita el principal problema podemos pensar que tiene el país es 40 millones de mexicanos que les tenemos que elevar la calidad de vida. Y de esa manera pues vamos a resolver el problema de la vivienda, de seguridad, de democracia. Pero como estamos explicando, no puede ser por decreto. Todos los empresarios pequeños, medianos, nos tenemos que ir capacitando. Primero tenemos que estar conscientes del problema, de lo que se requiere para que la gente viva dignamente. Ya conscientes el tema se empieza a atacar y como decíamos, con mayor productividad, para lograr mejor lealtad, con más capacitación, con mejores herramientas, ir construyendo. Ahorita les pudiéramos comentar que ya hay muchas empresas que estamos documentando, que ya van caminando en este sentido. Y de la mejor manera que podemos promover el que se pague dignamente son con casos de éxito. Ahorita hay muchas empresas que les planteamos, oye, para que una familia viva dignamente necesita 12,000 pesos. Hay empresas en Chihuahua que tomaron su tabulador y dijeron, caray, pues yo tengo 100 empleos y resulta que nomás 10 están por abajo de la vida digna y lo subieron por decreto. Hay muchas pymes que se han acercado y dicen, oye, a mí me interesaría lograrlo, pero no sé cómo. Entonces es donde Coparmex, a través de los centros empresariales, está entrando a decir, bueno, aquí están estos asesores para que hagas un plan. Pero yo creo que lo principal es que el tema ya está en la mesa y que lo estamos discutiendo y que lo estamos analizando y que el resultado a lo mejor lo vemos en 10 o 15 o 20 años, pero ya tomamos un camino. Yo creo que lo principal es eso, haber puesto el tema en la mesa. Para vivir dignamente se requiere tanto que antes no estaba en la mesa. Y otro punto importante es que en la turbulencia de información, con el mundo digital y como les digo, los temas nuevos, ahorita el calentamiento global hace 15 años no era tema, ya es tema. Bueno, nomás saber distinguir y priorizar, porque una persona que está luchando por sobrevivir y le platicas que está muy contaminado el mundo, te dice, espérate, compadre. O sea, primero déjame salir de mi problema, pero resulta que 40 millones de mexicanos están en esa situación. Entonces aquí lo importante es priorizar. Traemos muchos esfuerzos de capitalismo social, capitalismo consciente, stakeholders capitalism. Entonces en todos, y más capitalismos, que es la manera que se desarrollan los países capitalistas son los que están desarrollados. Pero cómo subir en todos esos esfuerzos, que este tema sea prioritario y no lo igualemos
con que hay que poner árboles en el parque porque hay que meter el CO2 a la tierra. Claro, no minimizo ningún tema, pero yo creo que lo importante de esta reunión es eso, que tengamos ese tema, vida digna, es lo principal que tiene que tener primero un país si quiere seguir al siguiente paso. Gracias. ¿Puedo comentar desde Canacintra? Muchas gracias. Totalmente coincido y me sumo a las propuestas que nos hace tanto el señor José Medina como el señor Enrique Terrazas, por supuesto. Necesitamos trabajar para las personas, pero para ello necesitamos empresas sólidas, empresas fuertes, empresas innovadoras. Y coincido también en que requerimos esos modelos y esos casos de éxito que nos inspiren, porque para poder tener salarios, y yo no me pondría un tope de mínimo o máximo, sino realmente es cuánto queremos ganar, pero para eso necesitamos trabajar mucho todos y apostarle a la innovación, al conocimiento, a la formación de esos nuevos cuadros, de esas nuevas generaciones, que ya no pasen 3 generaciones como nos platicaban ahorita, que una familia hace 100 años en cierta condición, poder tener esa movilidad, pues seguramente no queremos que pasen esos casos de más de 100 años. Y para ello, además de tener y de requerir instituciones sólidas e incluyentes y un Estado de Derecho, requerimos empresarios. Y yo estoy muy dichosa de estar aquí compartiendo la mesa con empresarios de Coparmex, con sociedad civil y, por supuesto, empresarios de Canacintra. Y nuestro compromiso debe ser ese, apostarle al crecimiento de las empresas. Y para mí, considero que los únicos elementos de crecimiento son el diseño, el desarrollo, la innovación, el conocimiento, y con eso podemos trasladar a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, un salario digno, pero además más oportunidades para ellos y para sus familias. Como les decía en el discurso anterior, qué mejor que para una familia, para un padre de familia o una madre de familia, ese orgullo de poder dotar de todo lo que se necesita a sus hijos o a sus padres, como comentábamos también de los modelos de familia. Muchas gracias. Adelante, presidente. ¿Le pueden acercar el micrófono, por favor, al presidente José Medina Mora? Gracias. Durante muchos años, México compitió teniendo salarios bajos. Lo que tenemos que hacer ahora es competir teniendo salarios dignos. Y para eso, precisamente el énfasis que nos invita Canacintra a poner en innovación es fundamental. Es decir, lograr esas ventajas competitivas que nos permitan competir a nivel mundial, pero no a raíz de pagar menos, sino a partir de pagar salarios dignos. Y claro que es lo que nos toca a las empresas, pero también al gobierno lo que le toca es disminuir las regulaciones. Esto sobre todo a la micro y pequeña empresa la hace muy improductiva. Hay un dato que nos da la OCDE, en donde nos dice que en México somos solo el 30% productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE. Tenemos que ser más productivos. En la medida que seamos más productivos, desde luego podremos con mucha mayor facilidad pagar los ingresos dignos, pero también tenemos que exigirle al gobierno el que disminuya estos trámites. Hemos hecho un estudio con las micro y pequeñas empresas en donde 6 de cada 10 colaboradores están dedicados a dar las respuestas que pide el gobierno. Y cada semana salen nuevas regulaciones. Son nuevas piedritas que nos van retrasando como país y por eso hoy tenemos que tener una postura muy clara de exigencia a las autoridades a que disminuyan esos requisitos, esas piedritas en el camino que nos hacen ser cada vez menos productivos. Gracias. Ricardo, ¿querías comentarnos algo? Gracias. Solo para continuar con un comentario sobre qué le toca a la autoridad en esto. A mí me parece que sí hay cuestiones que, independientemente de la decisión que se tome en cada empresa o en la promoción de cada organismo empresarial, tienen una relación con lo que hace la autoridad. Voy a decir algunas. Una es la regulación, por ejemplo, una adecuada regulación
una creación de regulación en donde no existe normas oficiales mexicanas adecuadas para cada uno de los temas, no desaparición de la normatividad. Hoy tenemos un proceso de desaparición de la regulación. También una generación de buenos mecanismos para la competencia, para la regulación de la competencia, fortalecimiento de COFECE y también de la promoción de la competencia, tanto con las empresas internacionales y las nacionales. Políticas públicas, como el sistema de cuidados, que es un tema que está pendiente en el Congreso. Hay una reforma constitucional incompleta y aquí cuando hablamos, por ejemplo, de 2 salarios de ingreso en una familia de 4, si son 2 personas adultas las que hacen esos ingresos, entonces necesitamos saber quién cuida a las demás personas. Todas las personas en general necesitan cuidados y eso tiene una relación con los salarios. También incentivos fiscales adecuados para nuevos emprendimientos y no eliminación o disminución de incentivos fiscales, como lo vemos ahora también para el tema de las organizaciones de la sociedad civil que generan empleo y combate a la ilegalidad. Además de los servicios que ya se han descrito, servicios de transporte, servicios de iluminación, etcétera. Yo creo que el eje central es cómo hacer que desde las acciones del gobierno no haya mayores incentivos a que crezca la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad. Los incentivos tienen que ser para que crezca la formalidad laboral y hoy están siendo para lo primero y no para la formalidad laboral. Y bueno, iba a hacer también un anuncio. Acabamos de abrir esta semana la convocatoria para el distintivo de empresa socialmente responsable para las empresas grandes que tienen más de 250 empleados. Ahí está en la página web del CEMEFI y estamos también a su disposición para orientar cualquier tipo de duda que hubiera. ¿Perdón? Con un nuevo modelo totalmente distinto que está basado en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Muchas gracias, Ricardo. Pues apúntense, es lo que podría decir, apúntense. Pues agradecer primero que nada a todos los medios de comunicación que nos acompañaron de manera virtual, a los que nos acompañaron también de manera presencial, a los asistentes que definitivamente detonan y denotan su interés en un tema tan trascendental para México. Y por supuesto agradecer a Canacintra que nos haya acompañado, a la USEM de manera virtual y de manera presencial, Aliarse a través de Miguel Gallardo, muchísimas gracias. Al Frente a la Pobreza, muchísimas gracias, Rogelio. Por supuesto, a los líderes que mueven al sector empresarial también, al presidente José Medina Mora de Coparmex Nacional, muchísimas gracias. Pero más aún, agradecer a Pilar, muchas gracias, a Casa CEMEFI por recibirnos aquí, por promover, por unirnos, por convocar, porque esto son vidas. Son personas, no solamente estamos hablando de empresas, no solamente estamos hablando de salario como un concepto, sino son las vidas que a través de ello vamos a transformar y vamos a cambiar. Si bien lo decían hace un momento, a través del salario no solamente es la educación, es la vivienda, es el pagar las medicinas, porque ahorita no hay, tenemos un desabasto haciendo comercial de 26 millones de recetas sin surtir. Entonces, ese salario digno hoy sirve para vivir. Y recordemos que en casa tenemos a lo mejor hermanos, papás, esposa, esposo, hijos. Pensemos en ellos. Somos líderes empresariales, está en nuestras manos fomentar la calidad de vida de las personas, una vida digna. Muchísimas gracias, Pilar, por darme la oportunidad de moderar este panel. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por inspirarme, gracias por mover las piedras y hacer un gran camino. Felicidades y los esperamos ahorita en 20 minutos para dar inicio a las mesas de trabajo que nos permitirán construir la ruta y el camino. Muchísimas gracias a todos. Dios nos bendiga. Feliz día.